hematológicos porque no vale la pena abarcar todas las patologías hematológicas, sino más bien las más frecuentes y las que comúnmente nosotros en el embarazo vemos. Dentro de los trastornos hematológicos vamos a ver lo que son las anemias y las trombocitopenias, y dentro de los trastornos tiroideos, hipotiroidismo e hipertiroidismo, que son los más frecuentes, ¿ya? En cuanto a los trastornos hematológicos, ya hemos repetido varias veces que dentro de los cambios fisiológicos en el embarazo, tanto hematológicos y circulatorios cardiológicos, se producen muchos cambios, sobre todo en el segundo trimestre. Lo más importante, el aumento del volumen sanguíneo. Igual, ya les he dicho varias veces que hay un aumento del volumen plasmático y hay un aumento de la masa eritrocitaria, pero el aumento del volumen plasmático es mucho mayor en relación a la masa eritrocitaria, y por eso llega a producirse una anemia fisiológica o una anemia dilucional en toda paciente embarazada. Entonces, ¿qué pasa en la paciente embarazada? Los niveles o los parámetros que se toman en cuenta para definir lo que es anemia van a disminuir en relación a una paciente normal. En una paciente mujer no embarazada, ¿cuánto es lo normal de la hemoglobina? O por debajo de cuánto nosotros diríamos que la paciente tiene una anemia. 2, por debajo de 2. En una paciente embarazada, por esta hemodilución y esta anemia fisiológica que se produce, la anemia se considera por debajo de 11, y en el segundo trimestre, que es la etapa donde mayor hemodilución hay, por debajo de 10.5. Entonces son considerados normales los valores encima de 11. Por eso que cuando la paciente viene, por ejemplo, a las 20 semanas y tiene 11 de hemoglobina, no se la considera paciente con anemia, pero sí tiene que recibir un suplemento de hierro, porque aumenta la necesidad fisiológica de la paciente de hierro. El hierro es importante en la mujer porque va a ayudar a que se transporte oxígeno hacia la placenta y hacia el producto. Entonces, si baja más allá de los 11, va a afectar no solamente a la madre, sino también al producto. Entonces, hemos dicho que hay un aumento del volumen sanguíneo, sobre todo en el segundo trimestre. Pero al haber una diferencia entre el volumen sanguíneo y la masa eritrocitaria, vamos a tener la anemia dilucional. Algunos libros dicen que aumenta en un 50 o un 60% el volumen sanguíneo, pero la masa eritrocitaria en la mitad de esto, en un 25, en un 30%. Entonces es por eso que se va a producir una disminución tanto de la hemoglobina como del hematocrito. Que habían tenido una chanchulla que dice 12. Entonces el requerimiento de hierro en la mujer embarazada va a aumentar casi al doble de lo que una paciente sin embarazo en edad fértil requiere. Toda paciente mujer realmente tiene un mayor requerimiento de hierro debido a que mensualmente menstruamos. Entonces sí hay un requerimiento importante de hierro, pero en la mujer aumenta más todavía. ¿Para qué? Primero hemos dicho para que la placenta y el bebé se oxigenen de forma adecuada. Segundo, para que el momento del parto la paciente pueda sobrellevar esa pérdida sanguínea que hay, ¿no? Pierde aproximadamente 500 ml en un parto y 1 litro en una cesárea. Entonces es bastante. En una paciente no embarazada, esa pérdida de sangre le puede llevar a un shock, pero en la paciente embarazada, en el momento del parto, la cesárea, puede sobrellevar fisiológicamente sin tener cambios importantes, debido a que ha aumentado bastante el volumen sanguíneo y esa pérdida de sangre no va a ser tan significativa para la paciente, va a poder sobrellevarla. Más o menos son 1000 miligramos en las 40 semanas de hierro que la paciente necesita. Si dividimos esto entre todos los días que va a requerir hierro la paciente, más o menos son los 3 miligramos diarios que va a necesitar, aparte de lo que la paciente normalmente consume. Entonces, ¿cuándo vamos a decir? Hemos dicho que la hemoglobina difiere en la paciente embarazada. ¿Cuándo vamos a decir que la paciente tiene anemia? Dependiendo en la etapa en la que se encuentra, primero o segundo trimestre. En una paciente normal sin embarazo, ya hemos dicho por encima de 2 es la hemoglobina normal. Pero la paciente embarazada en el primer y en el tercer trimestre es por debajo de 11 y en el segundo trimestre por debajo de 10.5. Entonces, a esos niveles nos vamos a referir en la paciente embarazada cuando hablemos de anemia, y por tanto la clasificación también va a ser diferente que en una paciente no embarazada. La hemoglobina, la anemia leve se va a determinar entre 9 y 11 de hemoglobina y hematocrito menos de 33 pero más de 27.
Una anemia moderada cuando tiene una hemoglobina entre 7 y 9, un hematocrito menos de 26 pero más de 21, y una anemia severa menos de 7 de hemoglobina. Los signos y síntomas que la paciente va a presentar van a depender de qué clasificación de anemia se encuentra. Generalmente cuando tiene una anemia leve no tiene mucha sintomatología, a veces pasa desapercibido, puede estar asintomático, pero ya cuando hay una anemia moderada o severa van aumentando los síntomas, ¿no? Va habiendo mayor dificultad. Entonces, cuando hay una anemia leve, probablemente la paciente va a ser asintomático o va a tener síntomas muy leves. Fatiga, palpitaciones, somnolencia, que normalmente se encuentran en toda paciente, ¿no? Se exacerban un poquito más probablemente en las pacientes con anemia, pero como les digo, a veces pasa desapercibido. Ya en grado moderado aumentan los síntomas. Taquicardia, normalmente la paciente embarazada tiene taquicardia, pero va a ser mucho más de lo que se espera. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca en la paciente embarazada? La otra vez les he dicho. Bueno, no. Sí, les he dicho, el martes hemos dicho que ¿cuánto? No, esa es una frecuencia cardíaca normal en todo paciente. ¿Cuánto es en la mujer embarazada? ¿Cuánto aumenta? De 10 a 15 latidos por minuto, o sea que 100, por ejemplo, en una paciente embarazada es normal. Entonces se va a considerar taquicardia en la paciente embarazada arriba de 100. Entonces no vamos a decir que está con taquicardia si la paciente tiene 100 de frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hemos dicho que aumenta entre 10 a 15 latidos por minuto por esa sobrecarga de volumen que hay hacia el corazón. El corazón tiene que latir más fuerte para poder expulsar mayor cantidad de sangre y que esa sobrecarga se pueda sobrellevar. Cuando tenemos un grado severo, los síntomas aumentan más todavía, ¿no? Ahí la paciente puede estar inestable hemodinámicamente, la van a ver sudorosa, probablemente va a necesitar internarse, no va a poder permanecer de pie, etc. ¿Cuál es la causa de la anemia en la paciente? Generalmente nutricional. Nosotros vivimos en un país subdesarrollado y influye mucho la dieta en las pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes que no tienen la costumbre de comer vegetales, proteínas como las carnes. Entonces nuestra dieta influye mucho en cualquiera de los tipos de anemias que vamos a ver, ya sea la anemia ferropénica o la anemia megaloblástica. En ambos casos el aspecto nutricional es el más importante. Ahora, en la mujer también es muy importante la pérdida sanguínea. La mujer por lo general cada mes pierde sangre. Hay pacientes que pueden tener hipermenorrea, significa que tienen sangrados menstruales abundantes y normalmente tienen una anemia. Entonces empiezan el embarazo ya con una anemia. Ahí ya vamos a tener pacientes con deficiencia de hierro también. Y enfermedades crónicas. Y hemos visto muchas, diabetes, hipertensión, todas pueden estar asociadas a que haya una anemia. Entonces vamos a ver los dos tipos de anemia más comunes, la anemia fezopénica y la anemia megaloblástica, que son las que más nos interesan en la paciente embarazada. La anemia fezopénica por deficiencia de hierro, entonces puede ser por dos razones, o nutricional o pérdida sanguínea. Normalmente, ya les he dicho, es por carencia de consumo de hierro. Al ser solamente falta de hierro la que produce la anemia, no va a producir ningún cambio en los glóbulos blancos, o sea que generalmente no hay cambios y es una anemia microcítica hipocrómica. Ya les había dicho que la dieta inadecuada es la principal causa de anemia. Ahora, en las pacientes embarazadas, aparte de la dieta, aparte de la hipermenorrea, también influye el periodo intergenésico entre embarazo y embarazo. Porque obviamente si está con anemia, hay una anemia dilucional en un embarazo y no ha recuperado después del embarazo y nuevamente se vuelve a embarazar, la paciente va a seguir con anemia. Lo ideal es que tenga un periodo intergenésico de 2 o más años, ¿no? Eso es lo ideal para justamente evitar ese tipo de situaciones. Y durante la lactancia la paciente tiene que seguir recibiendo suplemento para que en un siguiente embarazo no ingrese a un siguiente embarazo con una anemia y no se empeore la situación. El cuadro, ya habíamos dicho, como en cualquier caso en cualquiera de los dos tipos de anemia, va a depender de la severidad, ¿no? De cuán severo, en qué situación se encuentre la paciente. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? En el caso de la anemia ferropénica no solamente le vamos a hacer la hemoglobina,
La hemoglobina nos va a decir que tiene la paciente una anemia, pero hay que determinar si es ferropénica, si es megaloblástica, hay que determinar la causa. No a todas las pacientes el suplemento de hierro les va a servir. Entonces, para eso vamos a pedirle también el hierro sérico, vamos a pedirle la ferritina, que nos van a dar un descuento y un valor para que nosotros podamos determinar si se trata de una anemia ferropénica o no. En el caso de la ferritina, por debajo de 15 ya se considera una anemia ferropénica. En caso de una anemia megaloblástica no va a haber cambios ni con el hierro sérico ni con la ferritina. Una vez tengamos los valores de hierro, entonces ya le vamos a poder, de ferritina y de hierro sérico, ya le vamos a poder iniciar tratamiento a la paciente. ¿Por qué es importante la anemia de la mujer embarazada? Porque puede traer muchas complicaciones, tanto para la madre, pero sobre todo con el producto. Y como les había dicho, va a depender del grado. Si es leve, por lo general no causa ninguna alteración. Lo más que puede pasar en una anemia leve es que después de su parto necesite suplementos, porque va a terminar ahora sí con una anemia severa o moderada. Lo más complicado es con el bebé. Si la madre tiene una anemia moderada o severa, no le va a llegar la misma cantidad de oxígeno al bebé, entonces esa placenta no se va a desarrollar de forma adecuada y hay mucho riesgo de partos prematuros, hay mucho riesgo de productos pequeños, restricción de crecimiento intrauterino. Entonces son sobre todo esas las afecciones en el producto. Ahora, en la madre al ser una paciente con anemia, obviamente va a ser una paciente inmunodeprimida y por lo tanto va a ser más propensa a tener infecciones, va a ser más propensa a, no solamente en el embarazo, sino también en el puerperio. Entonces es importante en la madre porque la infección le va a sobrellevar a un parto prematuro o puede llevar a una ruptura prematura de membranas. Entonces, tanto en la madre como en el bebé se pueden ver algunas complicaciones. Ahora, ¿cuál es el manejo? Tenemos que hablar sobre el manejo profiláctico. El manejo profiláctico significa que tenemos que hacer un manejo antes de que la paciente tenga una anemia. Y toda paciente embarazada debería hacerse el manejo profiláctico. Normalmente, según la OMS, el hierro elemental que necesitamos para esos 3 miligramos que hemos visto diarios que vamos a usar es más o menos 50 miligramos de hierro elemental que deberíamos consumir de forma diaria. Eso va a hacer que se transporte oxígeno de forma adecuada por las células a todos los órganos. Eso es lo ideal. Nosotros normalmente usamos, y no solo aquí, es a nivel mundial, el hierro que usamos se encuentra en el sulfato ferroso, ¿no? El sulfato ferroso es lo que todo el mundo conoce, encuentra en cualquier lado y fácil de utilizar. El sulfato ferroso viene de 200 miligramos. De esos 200 miligramos que tiene el sulfato ferroso, tiene hierro elemental solamente el 20%. O sea que vamos a decir que de 200 son más o menos 40 miligramos de hierro elemental. Y la OMS dice que necesitamos entre 30 a 50 miligramos, ideal. Esto es como tratamiento profiláctico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le vamos a dar por lo menos una tabletita diaria de sulfato ferroso de 200 miligramos a la paciente para mantener el aporte necesario del hierro elemental que la paciente necesita. Ahí vamos a darle 40 miligramos de hierro elemental. Ahora, otro compuesto que tiene hierro es el fumarato ferroso y el gluconato. El gluconato tiene más del 50%, es mucho mejor, pero no hay vía oral, entonces tendríamos que dar endovenoso. En casos de anemia severa sí se le puede dar gluconato. El fumarato ferroso tampoco hay. En el caso del fumarato, el 30% de hierro elemental en cada composición que tenga. Entonces son más, pero más difíciles de tratar, ¿no? Es mucho más sencillo el hierro, además es una sola tabletita que vamos a necesitar como profilaxis para poder conseguir el hierro necesario para llegar al hierro elemental que necesitamos. Entonces, una tabletita de sulfato ferroso de 200 miligramos es suficiente como profilaxis. ¿Profilaxis en quién? En pacientes que no tienen anemia, ¿no? En pacientes con una hemoglobina normal. Pero ya se inicia tratamiento cuando la anemia está por debajo de 11. En este caso, la paciente no va a necesitar solamente 50 miligramos de hierro elemental, va a necesitar más de 50 miligramos, hasta 60 miligramos. En esta situación lo que vamos a hacer probablemente va a ser una tableta y media al día o una tableta de 200 miligramos cada 12 horas para poder compensar y que la paciente llegue a tener su hemoglobina normal. ¿Ya? ¿En qué momento necesita más
la paciente el hierro en el segundo trimestre, que es donde más hemodilución se produce. Entonces, si no se inicia desde el inicio del embarazo el hierro, sí o sí el segundo trimestre debería estar consumiendo hierro. Pero lo ideal, ahora todos los suplementos de las pacientes embarazadas vienen con hierro, vienen con ácido fólico, y eso se le puede dar desde el principio del embarazo hasta el final. Pero en caso de necesitar un suplemento extra como tratamiento de hierro, entonces tendré que agregarle a ese hierro y sulfato, a ese ácido fólico y hierro, suplemento más de hierro, ¿no? O buscar alguna tableta que tenga más. Van a encontrar, dependiendo de las marcas, incluso hay hierros que vienen de 300 o sulfatos perosos que vienen de 300 o que vienen de 100, entonces puedo ir combinando. Pero más o menos son 60 miligramos que voy a necesitar de hierro elemental para hacer tratamiento en las pacientes. Entonces no es muy complejo el manejo de la anemia, es muy sencillo, a no ser que la causa de la anemia sea otra, pero ahorita estamos hablando de anemia ferropénica. La anemia megaloblástica, ¿a causa de qué se produce la anemia megaloblástica? También por deficiencia nutricional, casi siempre, por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Si bien la anemia fesopénica hemos visto que puede producir complicaciones en la madre y en el bebé, como restricción de crecimiento, parto prematuro, en el caso del ácido fólico las complicaciones son mucho más sobre el producto. Se asocia mucho a malformaciones del tubo neural, se asocia mucho a malformaciones como la espina bífida, anencefalia, labio leporino. Entonces el ácido fólico es mucho más importante en el primer trimestre del embarazo, a diferencia del hierro, que es más importante en el segundo trimestre. Entonces toda paciente debería iniciar su suplemento con ácido fólico desde el primer trimestre del embarazo. Entonces, como habíamos dicho, al igual que el hierro, en este caso el producto va a ser el que va a necesitar va a tener más demanda del ácido fólico. Por eso es que se tiene que iniciar en el primer trimestre. Normalmente, más que el hierro, mucho más todavía, el ácido fólico es menor el consumo. ¿Por qué? ¿En qué alimentos se encuentra el ácido fólico? ¿Por qué creen que es menor el consumo que el hierro? El hierro es carnes, vegetales. ¿En qué? ¿Alguien ha dicho? En el pescado. En el pescado. Los alimentos marinos son los que tienen más ácido fólico. Entonces nosotros no somos una población que estamos aislados, no tenemos mar. Entonces nuestro consumo de mariscos o pescados es mucho más bajo. ¿Quién ha comido pescado en el último mes? 3 personas, 4. ¿De cuántos? 30. En el último mes. Entonces, si se dan cuenta, no solamente en la mujer, sino en general, en la población en general, el consumo de ácido fólico es muy bajo. Igual, hay muchos suplementos ahora, pero normalmente, si no está embarazada, no van a consumir un suplemento. Entonces, el ácido fólico, tenemos una carencia muy grande de ácido fólico. Clínicamente, a diferencia del hierro, hay algunas diferencias en la clínica, en la anemia megaloblástica. En la anemia ferropénica, normalmente la paciente, cuando tiene una anemia moderada o severa, la piel se torna pálida. En cambio, en la anemia megaloblástica, la piel se torna más amarillenta, más ictérica. Entonces ahí se van a dar cuenta de los tipos de anemia. Ahí podemos tener una sospecha de que se trata de una anemia megaloblástica. Además, va a haber alteración con el gusto. Las pacientes tienen ese mal sabor, podríamos decir, o mala sensación, y además tienden a querer comer algunas cosas, ¿no? Es como que la sensación de querer comer, por ejemplo, la tierra, la pintura, el yeso. Es como esa sensación de que quieren mascar algo así, porque ese es el cambio de gusto que les produce la anemia megaloblástica. Hay muchas pacientes embarazadas, sobre todo en el campo, que dicen, quiero comer tierra. Entonces, eso les tiene que hacer sospechar de que está la paciente con una anemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En este caso no le vamos a pedir ferritina, ni le vamos a pedir hierro sérico. Lo que vamos a valorar en este caso es el volumen corpuscular medio en eritrocitos. Entonces va a depender de esto para que nosotros podamos decir si se trata de una anemia megaloblástica o no. ¿Cuánto debería estar? Por debajo de 110. Entonces, si tenemos valores de volumen corpuscular por debajo de 110, estamos hablando de una anemia megaloblástica.
iniciarle tratamiento a la paciente. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya les he dicho. Si bien no es muy frecuente como la anemia ferropénica, la megaloblástica, las complicaciones en el producto son mucho mayores. En la anemia ferropénica puede producirle partos prematuros, restricción, pero no malformaciones. En cambio, en la anemia megaloblástica está asociada a malformaciones, sobre todo malformaciones del tubo neural, anencefalia, espina bífida, que todavía se ve. Hay muchos casos de pacientes, de mujeres que tienen este tipo de malformaciones en sus niños. O el labio leporino, paladar hendido, que también es muy común. Entonces se recomienda incluso a la paciente en edad fértil que empiece a consumir ácido fólico 3 meses antes de que se embarace, para que así sus niveles de ácido fólico al inicio del embarazo sean los adecuados. No tengamos que estar pendientes de que sí o sí necesita un suplemento el primer trimestre. Y obviamente a partir de que la paciente se entera que está embarazada, tiene que empezar a consumir el ácido fólico, es lo más importante. Entonces en el primer trimestre el ácido fólico y en el segundo trimestre el hierro. Y ya les he dicho que van a encontrar los dos juntos, para que así no haya mucho problema que consuma 2 o 3 tabletas. Igual que en el caso de la anemia ferropénica, le tenemos que dar un tratamiento profiláctico a toda paciente embarazada. O sea que toda paciente embarazada tiene que tomar, no tiene que tener anemia para hacerle manejo. Y también vamos a ver una dosis de un tratamiento específico. En el caso del tratamiento profiláctico, 1 miligramo diario es suficiente. En cambio, en el caso de tener una anemia megaloblástica, tenemos que aumentar la dosis hasta 5 miligramos. La mayoría de los medicamentos que vienen combinados con hierro vienen con 1 miligramo de ácido fólico y 200 de sulfato ferroso. Para dar tratamiento de anemia megaloblástica, que son los 5 miligramos, casi siempre viene, en este caso, la tabletita suelta, porque le van a tener que dar un suplemento más a la paciente. Entonces van a encontrar en las dos dosis, en las dos presentaciones. Y es importante, tanto en la anemia ferropénica como en la anemia megaloblástica, agregar cítricos o vitamina C, porque la vitamina C ayuda a que el hierro se absorba con mucha más facilidad en el intestino, al igual que el ácido fólico. O algunas veces lo que les decimos a las pacientes es que tomen el hierro o el ácido fólico con un vasito de naranja. ¿Por qué? Porque la vitamina C ayuda a su absorción, mejora su absorción. Ahora, en el caso del hierro, es un poquito gastrolesivo el hierro. Van a escuchar a las pacientes que les molesta, que es incómodo el sabor y todo eso. Es verdad, pero se han hecho tantos tipos de hierros ahora que van a encontrar muchos hierros que no se van a absorber en la parte superior del intestino, sino que se van a absorber más abajo. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que haya menos molestia y que se absorba más. Entonces la paciente va a poder buscar opciones, tiene varias opciones. Y sí tendría que iniciarse tratamiento desde el inicio del embarazo. Entonces, en cuanto a anemias, las dos anemias más comunes en el embarazo, la ferropénica y la megaloblástica, ya hemos dicho que en ambos casos se tiene que hacer profilaxis desde el inicio del embarazo. Ahora, en el caso de la anemia ferropénica se debe prolongar hasta el puerperio, o sea que quiere decir que le vamos a dar por lo menos hasta los 3 meses, por el mismo hecho de que está dando de lactar la paciente. El ácido fólico es sobre todo importante en el embarazo. Ya si no se puede continuar con el ácido fólico en el puerperio, no es tanto el problema como el hierro. Otra patología en el embarazo es la trombocitopenia. Igual, cuando hemos hablado de preeclampsia, hemos visto que normalmente lo que pasa en la placenta es que durante la invasión tromboblástica, lo que hace ese cambio de las arterias para dilatarse y que el flujo aumente, va a hacer que se produzca también activación de algunos factores de coagulación, haciendo que se vayan formando pequeños coágulos en torrente sanguíneo. Eso es lo que normalmente pasa. Entonces, toda paciente embarazada tiene de alguna manera una trombocitopenia leve. O sea, es una situación trombogénica el embarazo, o sea, que quiere decir que toda embarazada tiene riesgo de trombosis. ¿Por qué? Porque hay un consumo de plaquetas. Pero este consumo de plaquetas o esta formación de trombos no debería ser superior a los 70.000 plaquetas. O sea, quiere decir que cuando ustedes le toman una muestra, si por ejemplo tenemos 150, 140,
todavía se puede considerar normal en una paciente que no sea preeclámptica. Ahora, si es preeclámptica es otra cosa, pero en una paciente que no tiene ninguna alteración, hasta 70.000 se puede considerar una trombocitopenia benigna. Quiere decir que puede ser solamente fisiológica por el consumo de plaquetas que se tiene en el embarazo. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar trombocitopenia o cuándo vamos a hablar de trombocitopenia? La clasificación es la misma que hemos visto en el síndrome de Gell. Por debajo de 150.000, más de 100.000, pues una trombocitopenia leve. Por debajo de 100.000, pero más de 50.000, moderada, y por debajo de 50.000, una trombocitopenia severa. ¿Qué tipos de trombocitopenia o cuáles son las causas de la trombocitopenia? Generalmente incidental o trombocitopenia gestacional, así se llama. Lo que les decía, normalmente la paciente puede llegar a disminuir las plaquetas, pero no pueden ser más allá de 70.000. ¿Qué quiere decir incidental? Que solamente se ha presentado la trombocitopenia en el embarazo. No hay una patología de base, no ha habido una trombocitopenia previa y casi siempre es benigna, significa que no necesita tratamiento. Si no es una anemia incidental, va a bajar las plaquetas mucho menos a 70.000. Entonces, en ese caso, nosotros tendremos que ver otra causa. No es una anemia incidental. Y generalmente la trombocitopenia está asociada a otras patologías, casi siempre crónicas, que la paciente ya tenía alguna patología, o patologías que se van a presentar en el embarazo o se van a desencadenar con el embarazo, como por ejemplo como el lupus eritematoso sistémico. Casi siempre el lupus se desencadena en el embarazo, ¿no? Hay pacientes que no tienen ningún problema y en su primer embarazo desencadena un lupus eritematoso. Entonces, algunas patologías como el lupus, la preeclampsia, que son desencadenadas durante el embarazo, pueden asociarse a trombocitopenia. Pero hay enfermedades crónicas también que pueden estar asociadas a trombocitopenia. Entonces, ¿en qué casos voy a estudiar yo a la paciente? Como les había dicho, cuando las plaquetas bajen por debajo de 70.000. El 80% de las trombocitopenias, o más del 60% de las trombocitopenias, son incidentales, gestacionales, que no son de gran riesgo. Entonces, por lo general, la paciente no necesita tratamiento, termina el embarazo y mejoran sus plaquetas. ¿A qué se debe esto? A todos los cambios que hemos ido viendo. El aumento del volumen sanguíneo que va a producir esta hemodilución, la activación plaquetaria que se produce durante la invasión trofoblástica, que va a formar microcoágulos o pequeños coágulos, y esto va a hacer que se consuman plaquetas. Entonces, toda paciente de alguna manera va disminuyendo sus plaquetas. Entonces, como hemos dicho, incidental significa que se diagnostica en el embarazo. Lo que tenemos que determinar es que la paciente no tenía trombocitopenia previa y no tiene ninguna otra alteración o ninguna otra enfermedad crónica. ¿Cuándo nos tiene que llamar la atención? Cuando baja por debajo de 70.000. En ese caso sí tenemos que empezar a estudiar a la paciente, hacerle otros estudios para ver si no está asociada a alguna otra patología. Entonces, como habíamos dicho, ¿qué patologías generalmente son las más frecuentes para que producen trombocitopenia? Dentro de las más comunes, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Es muy frecuente que esta enfermedad produzca trombocitopenia durante el embarazo. El hipotiroidismo, que también muchas veces puede ser de reciente aparición en el embarazo, o el síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad muy común en el embarazo, pero poco diagnosticada. ¿Por qué? Porque generalmente no sospechamos del síndrome antifosfolipídico. Es una enfermedad inmunológica que va a producir una trombocitopenia, pero en este caso una trombocitopenia severa en el embarazo, y se asocia mucho a abortos recurrentes. Los pacientes que tienen abortos recurrentes sin ninguna patología clara, hay que sospechar de síndrome antifosfolipídico. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? Cada una de las enfermedades tienen algunas características o algunos laboratorios que se tienen que realizar para hacer el diagnóstico de cada uno. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a la paciente con trombocitopenia? Lo primero y lo más importante es el laboratorio, ¿no? Va a depender mucho del laboratorio para ver si yo sigo estudiándola o solamente le hago sus controles de rutina porque tiene una trombocitopenia incidental. ¿Cómo voy a saber esto? Entonces, la anamnesis es muy importante. Si la paciente tiene alguna patología de base, entonces su trombocitopenia puede estar asociada a su patología de base.
Pero si la paciente no tiene ninguna patología y nunca ha tenido un problema de trombocitopenia, entonces tengo que sospechar que es una trombocitopenia incidental. Y segundo, que tenga algún síntoma característico que me haga sospechar de una patología severa, que esté sangrando, que tenga hematomas, que se haga petequias con mucha facilidad. También les tiene que llamar la atención si en el embarazo está empezando a tener hematomas sin sentido, sin razón o petequias, tengo que estudiar y ver si no está con plaquetas bajas. Cuando no es una trombocitopenia incidental, o sea, cuando la paciente ya está alterándose mucho más y baja por debajo de 70.000 sus plaquetas, entonces tengo que estudiarla más todavía. Y voy a hacer una variedad de laboratorios para diagnosticar otras patologías. Vamos a hacerle el PULS, vamos a hacer la prueba de fibrinógeno, vamos a hacer tiempo de tromboplastina, tiempo de protrombina, vamos a hacer un perfil hepático, vamos a hacer un perfil tiroideo. Entonces son varios estudios que tengo que hacerle a la paciente. Vamos a hacerle un perfil inmunológico para determinar si no está asociada a alguna de estas otras patologías que hemos visto. Independientemente si sea una trombocitopenia incidental, que solamente es gestacional, o una trombocitopenia que está asociada a enfermedad crónica, el manejo de la trombocitopenia en la mujer embarazada es el mismo, ¿no? Si es una trombocitopenia por lupus, es una trombocitopenia por hipotiroidismo, el manejo de la trombocitopenia como tal es el mismo en toda paciente embarazada. Obviamente ya el manejo del hipotiroidismo va a ser otro, el manejo del lupus va a ser otro, pero eso ya son patologías crónicas externas. Lo que tenemos que ver aquí es el manejo de la trombocitopenia. ¿Cuál va a ser el manejo? Por lo general, las trombocitopenias no son severas en el primer y segundo trimestre, ¿no? O sea que en el primer y segundo trimestre hay que ir controlando, dependiendo cómo vaya a estar. En todo caso, casi siempre no se necesita tratamiento en la paciente, a no ser que tenga una trombocitopenia marcada. Pero casi siempre, los primeros trimestres, la paciente no requiere tratamiento. Por lo general, las trombocitopenias son leves en el primer y segundo trimestre. ¿En qué momento presenta mayor complicación? En el tercer trimestre. Entonces, es donde más cuidado hay que tener en el manejo de la paciente. Si las plaquetas disminuyen más de 70.000, entonces tenemos que iniciarle ya un tratamiento. A medida que vayamos estudiándola y viendo cuál es la patología de base, ya tenemos que iniciar el tratamiento en la paciente. ¿Y cuál es el tratamiento? De primera línea, corticoides. Igual que en un síndrome de Hebb, creo que no hemos visto el síndrome de Hebb tratamiento. Igual que en un síndrome de Hebb, el corticoide es el manejo de la paciente. Podemos usar dexametasona, podemos usar betametasona o, como dice en este caso, podemos usar la prednisona. Entonces, cualquiera de estos medicamentos se pueden utilizar y se da generalmente una dosis diaria. En el caso de la dexametasona le podemos dar 4 a 8 miligramos diarios. En el caso de la betametasona le podemos dar 6 a 12 miligramos diarios. Una sola dosis y hay que ir valorando cada 48 horas sus plaquetas. No van a tener ascensos bruscos. No van a tener cambios bruscos en las plaquetas, ¿no? Por ejemplo, si yo le inicio y el tratamiento y le hago en 48 horas y de 70.000 sube a 72.000, está bien. O sea, no van a tener un cambio de 70.000 a 100.000. No. Generalmente la mejoría es muy progresiva y muy lenta. Entonces tengo que ir administrándole el tratamiento de forma diaria. Lo que tengo que controlar en el laboratorio es que no descienda, ¿no? Al administrar el corticoide va a ir subiendo lentamente, pero lo que tengo que controlar más que suba es que no baje. Si está empezando a bajar y sigue bajando las plaquetas administrándole el corticoide, entonces tendré que asociarle a otro tratamiento. ¿Qué vamos a asociar? La inmunoglobulina G. Entonces, generalmente a las 48 horas de la primera dosis del corticoide, yo tengo que valorar si le agrego o no la inmunoglobulina G. Entonces, la inmunoglobulina G asociada al corticoide al que ustedes decidan utilizar, le doy igual de la misma forma una dosis y tengo que seguir haciendo los controles entre 48 y 72 horas. Voy a decir que la paciente es recidivante, quiere decir que no ha mejorado o no le ha ido bien con la combinación de tratamiento cuando más de 7 días después sigue bajando las plaquetas, o sea, sigue disminuyendo a pesar del tratamiento.
En el caso de severo, en el que no haya mejoría con el primer tratamiento, sea recidivante la trombocitopenia, el manejo es mucho más agresivo y vamos a utilizar generalmente medicamentos quimioterápicos. En este caso, que va a ser rituximab, danazol, o sea, varios otros medicamentos, que sí es un poco más complejo en el caso de que la paciente esté en el primero o segundo trimestre. Cuando está en el tercer trimestre se pueden utilizar con cuidado y no va a afectar al producto. Y obviamente en este caso la paciente tiene que estar hospitalizada. En el caso de usar solamente corticoides, no hay necesidad de que esté hospitalizada la paciente, puede venir todos los días a hacerse aplicar su dosis de medicación, pero en el caso de recidiva tenemos que internar a la paciente, porque ¿qué quiere decir? Que sigue bajando las plaquetas y en algún momento la paciente puede tener sangrados, ¿no? O sea, sangrado por todo lado, las plaquetas van a seguir bajando. Entonces, dependiendo de cuánto haya bajado las plaquetas, en algunos casos se requiere transfusión de plaquetas. No es lo recomendado. ¿Por qué se produce la trombocitopenia? Por ejemplo, la incidental, que baja más de 70.000, generalmente está asociada a un factor inmunológico. Cuando le dan plaquetas a una paciente con trombocitopenia, a veces acelera la trombocitopenia o acelera la fibrinólisis. Entonces, no es lo recomendado, a no ser que haya disminuido más de 50.000, que sabemos que va a empezar a sangrar por debajo de 50.000, es una trombocitopenia severa. Entonces, en ese caso sí se puede indicar transfusión, pero si no es así, no se recomienda porque puede acelerar el proceso de fibrinólisis. ¿Qué se hace en cuanto a la interrupción del embarazo? ¿Se atiende parto, se atiende cesárea? No está contraindicado el parto, pero sí hay que ver los niveles de plaqueta. Tiene que estar por debajo de 75.000. Cuando tenemos plaquetas por encima de 75.000, entonces sí se recomienda atender un parto, no está contraindicado y se le puede dar anestesia peridural a la paciente. Entonces se recomienda anestesia cuando está por encima de 70.000 y se tiene que ir valorando constantemente, generalmente 48 horas antes de un parto o de una cesárea ya deberíamos tener los valores para ver cuál va a ser la mejor vía de terminación de la paciente. Entonces, ¿sí está recomendado el parto? Sí. ¿En qué caso se va a hacer cesárea? Cuando la paciente tenga menos de 75.000, pero no se le va a administrar anestesia peridural ni anestesia raquídea, porque hay mucho mayor riesgo de sangrado. En el caso de que la paciente tenga plaquetas por debajo de 75.000, se le va a administrar anestesia general. O sea que se hace la anestesia general y se hace el procedimiento quirúrgico, y si está por debajo de 50.000, primero en este caso sí le vamos a administrar plaquetas, concentrado de plaquetas, pero si está por encima de 50.000 no está recomendado, como dice aquí, transfusiones plaquetarias no es adecuado, solamente en caso de que haya disminuido por debajo de 50.000. Entonces el manejo de la trombocitopenia va a ser igual en cualquier causa, ya sea una trombocitopenia incidental o asociada a alguna enfermedad crónica. No hay diferencia en el manejo, el corticoide es la mejor opción. Casi siempre responden bien al corticoide, son raros los casos que necesitan danazol o algún otro medicamento, ¿no? Serían trombocitopenias muy agresivas, pero casi siempre el corticoide sí responde bien y el corticoide no afecta al embarazo, ni en el primer, ni en el segundo, ni en el tercer trimestre. Se puede utilizar con toda seguridad, al igual que la inmunoglobulina G. ¿Ya? Entonces los dos trastornos hematológicos que vamos a ver, la anemia y la trombocitopenia. Ahora vamos a ver los trastornos tiroideos. Hemos dicho que vamos a hablar de hipotiroidismo y hipertiroidismo. Ahora, ¿qué es importante en los trastornos tiroideos? Los valores que se manejan en el embarazo. Eso es muy importante. Normalmente, cuando hay un embarazo, hay una hiperactividad de la proteína transportadora de la hormona tiroidea. Al haber una hiperactividad de la proteína transportadora de la hormona tiroidea, aumenta la funcionalidad o se estimula la tiroxina. Y lo que pasa es que la T4 y la T3 y la T4 se eleven. Entonces, al haber un estímulo de la tiroxina, la TSH va a ir disminuyendo. Eso es lo que normalmente pasa en el embarazo. Aparte de eso, la HCG, que es la hormona que se produce desde el
embarazo, o sea, empieza el embarazo y la HCG va en picada. ¿Hasta cuánto sube la HCG? Más o menos hasta las 8 semanas, que es su pico más alto. Y después de las 8 semanas se mantiene. La HCG tiene los mismos, o responde a los mismos receptores que la TSH. Entonces, ¿qué pasa? Se une a los receptores de la TSH, haciendo que disminuya el estímulo de producción. Es como si el cuerpo dijera, los receptores de TSH están llenos, no necesito producir más TSH, entonces disminuye la producción de TSH. Entonces son dos factores que hacen que la TSH en la paciente embarazada disminuya, y disminuye bastante. Por eso es que muchas veces no se realiza diagnósticos de hipo o hipertiroidismo en paciente embarazada, porque cuando yo veo un valor normal, pero en realidad la mujer embarazada, la TSH está muy por debajo de lo normal que un paciente normal. Entonces, ¿qué pasa en el embarazo? Ya hemos dicho, por la activación de la proteína o la hiperactividad de la proteína transportadora de la hormona tiroidea, la T4 y la T3 se va a elevar. Y la TSH, generalmente por la HCG que se va a unir a sus receptores, va a disminuir. Entonces son dos datos muy importantes que hay que tomar en cuenta en el embarazo para poder hacer el diagnóstico. Entonces, tienen que saber los valores que se deberían manejar en el embarazo. Porque cuando ustedes lean un laboratorio en una paciente embarazada, generalmente yo y todos los médicos lo que hacemos es nuestro dato de referencia, ¿no? O sea, siempre voy a tomar en cuenta mi dato de referencia, cuánto es lo normal de la TSH y cuánto es lo normal de la T4 o T3. Entonces yo veo mi dato de referencia, que va a ser los valores de TSH de cualquier otro paciente, y para mí va a estar normal, pero ya hemos dicho que en el embarazo disminuye. Entonces los datos o los parámetros que se manejan en el embarazo son muy diferentes. Por ejemplo, si ustedes ven en el primer y en el tercer trimestre, baja muchísimo más en el primer trimestre que en el tercer trimestre. Entonces hay valores muy diferentes entre un trimestre y otro. ¿Por qué en el primer trimestre baja más la TSH? Porque ya hemos dicho que la HCG más o menos hasta las 8 semanas llega a su pico máximo. Entonces esta HCG va a hacer que la TSH baje, y es mucho mayor en el primer trimestre. Entonces en el primer trimestre vamos a tener valores mucho más bajos de TSH, hasta 2.5, y en el tercer trimestre, segundo y tercer trimestre, más o menos se mantienen los valores. Entonces, tomando en cuenta estos valores, es que vamos a poder realizar recién diagnóstico de hipo o hipertiroidismo. El hipotiroidismo. El hipotiroidismo se va a definir como primario, como aquel que se va a presentar por primera vez en la gestación, en el que vamos a encontrar los niveles de TSH elevados. Y a diferencia del hipertiroidismo, los niveles de TSH disminuidos. Entonces, lo más importante en el hipotiroidismo es valorar los niveles de TSH, que ya hemos visto que son muy irregulares durante todos los trimestres. En el caso de un primer trimestre, cuando la TSH esté por encima de 2.5, y en un segundo y tercer trimestre, cuando la TSH esté por encima de 3. Ese es un hipotiroidismo. Ahora, lo que tenemos que hacer es clasificar el hipotiroidismo en hipotiroidismo clínico o subclínico. Clínico significa que la TSH se eleva, pero la T3 y la T4 disminuyen. Y un hipotiroidismo subclínico significa que la TSH se eleva, pero no hay cambios con la T4 y la T3, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de hipotiroidismo en pacientes no embarazados, el hipotiroidismo subclínico no se trata, ¿no? Porque como su nombre lo dice, es subclínico, no van a tener una paciente con una clínica característica de hipotiroidismo. Pero en pacientes embarazados todavía es controversial, pero ya hay muchas literaturas que dicen que sí se tiene que tratar el hipotiroidismo subclínico, no solamente el hipotiroidismo clínico. Entonces, lo que hemos dicho, el hipotiroidismo clínico es aquel en el que se eleva la TSH, ya sea por encima de 2.5 o de 3, y la T4 y T3 disminuyen. O también se puede hacer diagnóstico de hipotiroidismo clínico cuando la TSH se ha elevado más allá de 10, que sería casi 3 veces más de lo normal. Y en este caso no necesitamos T4 ni T3, solamente con un TSH por encima de 10 ya se considera un hipotiroidismo clínico. Entonces, o TSH elevada más T3, T4 libre a bajas, o TSH más de 10 sin necesidad de valorar T3 o T4. Y en el caso del hipotiroidismo subclínico
hijos, solamente la TSH elevada por encima de 2.5 de 3 y el T4 y T3 normal. ¿Por qué es importante el hipotiroidismo en la paciente embarazada? Porque existen muchas alteraciones, sobre todo en el producto, en pacientes con hipotiroidismo mal controlado. ¿Qué alteraciones? Sobre todo neurológicas, ¿no? Tenemos pacientes con algún déficit neurológico, menor índice de coeficiencia intelectual, menor desarrollo motor, déficit de atención. Entonces, todos estos problemas neurológicos se desarrollan en el producto de pacientes hipotiroideas. Antes era mucho más el riesgo de hipotiroidismo en niños. ¿Por qué? Porque el suplemento de yodo era muy bajo en la población, ¿no? Por eso había muchos pacientes con hipotiroidismo. Se conocía a los pacientes con hipotiroidismo como cretinos, ¿no? Porque tenían un coeficiente intelectual muy bajo. Entonces era muy característico decirles, o sea, el cretinismo era una enfermedad. Y hasta ahora, si ustedes escuchan la palabra cretinismo, lo asocian con personas con algún déficit intelectual, y era justamente porque los datos de hipotiroidismo eran muy elevados. Entonces, ¿qué se hace ahora para prevenir estos casos de hipotiroidismo en recién nacidos? Es hacerle el controlcito del talón al bebé a las 24 horas de que nace. Entonces, si ya el bebé tiene datos de un hipotiroidismo, se tiene que iniciar tratamientos desde chiquitos para que en la edad escolar no haya problemas de su índice de coeficiente intelectual. Pero no solamente debería ser a las 24 horas que nace el bebé, sino la mamá debería estar bien controlada para que no haya estos riesgos en el producto. Entonces es muy importante el hipotiroidismo en la madre. Pero no solamente para el producto, sino también para la mamá. Se asocia mucho a abortos recurrentes el hipotiroidismo, sobre todo el subclínico, porque como hemos dicho muchas veces no tratan el hipotiroidismo subclínico y resulta que la paciente tiene uno tras otro aborto, le haces un control de tiroides o de TSH y resulta que es hipotiroidea. O lo que les he dicho al principio, le hago los valores, le hago los controles de TSH, pero como no sé que la TSH disminuye en el embarazo, para mí un valor de 3.5 puede estar normal, porque ¿hasta cuánto es el valor de TSH normal en pacientes no embarazados? Les he dado datos de pacientes embarazadas. ¿Cuánto es lo normal de TSH en pacientes no embarazados? 5. Hasta 5 es el valor normal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el primer trimestre baja a la mitad de lo que debería ser normal. Entonces, puede venir una paciente con 4 de TSH y yo le digo que está normal, porque ese es el valor que yo tengo en la cabeza. Pero ya hemos visto que en pacientes embarazadas baja muchísimo. Entonces hemos dicho se asocia mucho con abortos, pero no solo con abortos, con partos pretérminos, bajos pesos al nacer. Entonces son muchas alteraciones, no solo en el producto, sino en el bebé que puede producir. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de primera elección, y en realidad el único, es la levotiroxina. Es un tratamiento que se puede utilizar desde el inicio del embarazo sin ningún riesgo de complicación. Se va manejando la dosis de las pacientes. Es muy importante el manejo de la dosis porque ya hemos visto que su TSH varía durante los 3 trimestres, entonces cada trimestre tengo que ir valorando los valores de TSH. Generalmente pacientes hipotiroideas que se embarazan disminuyen la dosis de la levotiroxina durante el embarazo, van bajando su dosis, incluso hay pacientes que dejan de utilizar la levotiroxina. ¿Por qué? Porque sus valores de TSH han ido bajando y se regula por esos cambios que hemos visto. Incluso ha habido casos de pacientes hipotiroideas que no han hecho su seguimiento de tratamiento, han seguido con su dosis normal durante el embarazo y llegan en un momento en el embarazo hipertiroideas. ¿Por qué? Porque han excedido la dosis. Entonces sí, desde el primer trimestre tenemos que ir modificando la dosis de la levotiroxina porque va a ir variando bastante de acuerdo a cómo vayan siendo los niveles. En el puerperio se tiene que seguir valorando la dosis por lo menos hasta que sus niveles de TSH se regulen a los niveles regulares de un paciente no embarazado, que más o menos es hasta las 6 semanas.
Hasta ese nivel vamos a ir jugando con la dosis de la levotiroxina y casi después de las 6 semanas ya su dosis sigue siendo regular, ¿no? A la que ha iniciado antes del embarazo, o en el caso de que se inicie el tratamiento en el momento del embarazo, entonces vamos a encontrar la dosis con la que va a continuar generalmente después de las 6 semanas, que es donde se regulan los niveles y vuelven a sus niveles normales. El hipertiroidismo, lo contrario del hipotiroidismo, ¿no? En este caso, lo que vamos a encontrar en pacientes con hipo o hipertiroidismo es un T4 y un T3 elevados, ¿no? A diferencia de la TSH, del hipotiroidismo que hemos visto hace rato, y su TSH va a estar baja, en este caso, va a ir bajando, generalmente baja por debajo de 0.1, 0.2, que hemos visto que son los niveles más bajos en el embarazo. El hipertiroidismo también es muy común y en la paciente embarazada se va a asociar a algunas patologías específicas del embarazo, por ejemplo, a la preeclampsia. Pacientes con preeclampsia tienden también a tener hipertiroidismo, y una patología muy común en el embarazo que se asocia a hipertiroidismo es la enfermedad trofoblástica. Entonces es muy característico en pacientes con enfermedad trofoblástica encontrar datos de hipertiroidismo. ¿Qué es la enfermedad trofoblástica? ¿Qué es la enfermedad trofoblástica? No me sé sus nombres todavía. ¿Qué es la enfermedad trofoblástica? ¿Qué es la enfermedad trofoblástica? ¿Alguien? ¿No? ¿Qué es la enfermedad trofoblástica? ¿Qué es la mola? Eso han debido llevar en gineco 1. ¿Qué es la mola? Cualquier cosa, dígame. Eso es como una mala formación donde hay una invasión excesiva en el útero. Puede malignizar. Ya, es una alteración trofoblástica, es una enfermedad del trofoblasto, es una invasión trofoblástica inadecuada, un crecimiento del trofoblasto exagerado. O sea, puedes decir varias cosas de la enfermedad trofobblástica. Al haber una exageración o una mala formación del trofoblasto, entonces hay más riesgo de hipertensión. Entonces hemos dicho cuando les había hablado de preeclampsia que la única enfermedad en el embarazo que puede haber preeclampsia antes de las 20 semanas, porque preeclampsia es después de las 20 semanas, es la enfermedad trofoblástica, porque en este caso la invasión trofoblástica es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento exagerado del trofoblasto en la enfermedad trofoblástica, ¿no? ¿Qué van a encontrar clínicamente? Que el útero de la paciente esté más grande de lo normal. Un embarazo de 10 semanas puede parecer un embarazo de 20 semanas, porque crece exageradamente. Las vellosidades coriales crecen muy rápido, ¿no? Entonces también el hipertiroidismo es una de las patologías o una de las complicaciones que se puede presentar en enfermedad trofoblástica. Ahora, una de las causas más comunes de hipertiroidismo es inmunológico, ¿no? Que puede estar asociada a un factor inmunológico, como la enfermedad de Graves. ¿Cuáles son las causas más comunes? Dentro de las no inmunológicas, el bocio multinodular, han debido ver, no es tan común en la actualidad, pero era una de las principales causas de hipertiroidismo. Lo bueno es que ahora ha mejorado el consumo de yodo y es algo que nos favorece en evitar los trastornos tiroideos. Adenomas tóxicos que hagan que el cerebro produzca mayor cantidad altere la formación de TSH, o el uso inadecuado de la levotiroxina, lo que les había dicho. Eso es muy común en las pacientes embarazadas. Como les había dicho, si no se controla la dosis adecuada de la levotiroxina durante el embarazo, a veces pacientes con hipotiroidismo llegan con hipertiroidismo. O causas menos comunes o menos frecuentes, vamos a encontrar la tiroiditis silente, poco frecuente. ¿Cuál es la clínica de las pacientes con hipertiroidismo? Hemos visto una foto al principio. Clínicamente, ¿cómo puedo yo
sospechar de que la paciente tiene un hipertiroidismo. Exoftalmos, taquicardia, hipertensión arterial, son algunos de los datos que me hacen sospechar de hipertiroidismo. ¿Por qué se caracteriza el hipertiroidismo? Por el metabolismo acelerado, ¿no? Las pacientes tienen un metabolismo más acelerado. En cambio, el hipotiroidismo por el metabolismo más lento. Tienden a ser pacientes más gorditas, más cansadas. En cambio, las pacientes hipertiroidea más activas por los ojos saltones, que es lo más característico. Ahora, el tratamiento, a diferencia del hipotiroidismo, que hemos dicho que el medicamento de base es la levotiroxina y es muy seguro para el embarazo, en el caso del hipertiroidismo tenemos dos opciones en el embarazo: el metamizol y el propiltiuracil. El metamizol no se recomienda en el primer trimestre o en los primeros trimestres de embarazo porque es embriotóxico, puede producir alteraciones en el producto. Pero el propiltiuracilo es la base del tratamiento en la paciente embarazada. Entonces, dentro de los tratamientos, las drogas antitiroideas, como hemos dicho, los dos más utilizados, pero de preferencia el propiltiuracilo, que se puede utilizar desde el inicio del embarazo sin complicaciones. La desventaja del hipertiroidismo, que a veces es difícil controlar. ¿Por qué? Porque se asocia mucho también al crecimiento del trofoblast. A medida que el embarazo vaya progresando, primer, segundo trimestre, puede ir empeorando los cuadros de hipertiroidismo. Entonces, a diferencia del hipotiroidismo, que vamos a ir disminuyendo la dosis de la tiroxina a medida que el embarazo progrese, en el caso del hipertiroidismo, el propiltiuracilo lo vamos a ir aumentando. ¿Por qué? Porque va a ir empeorando la situación a medida que el embarazo vaya progresando. Si la paciente, aparte del hipertiroidismo, genera alguna otra patología como la preeclampsia, es mucho más complejo todavía. Puede llegar a producirse una tormenta tiroidea. ¿Qué es la tormenta tiroidea? Un cuadro muy exacerbado del hipertiroidismo. La paciente va a llegar incluso con presiones muchísimo más allá de hasta 200, 110, 200, 120 de presión. Va a estar taquicárdica. Como dice, son cuadros a veces mortales. La desventaja del hipertiroidismo en la paciente embarazada es que llegue a desarrollar otra enfermedad más en el embarazo, como la preeclampsia. Si asociamos una preeclampsia a un hipertiroidismo, es un cuadro muchísimo más severo porque puede llegar a producirse una tormenta tiroidea. Entonces tiene que hacerse el manejo de forma más agresiva y tal vez en este caso vamos a utilizar otros medicamentos como es el metamizol, o en algunos casos se tiene que interrumpir el embarazo. Ni el hipotiroidismo ni el hipertiroidismo en la interrupción del embarazo va a influir en que sea un parto o una cesárea. En cualquiera de los dos casos la paciente puede tener o un parto o una cesárea sin ninguna complicación. Se puede administrar inductores del parto como la oxitocina, las prostaglandinas, tampoco están contraindicadas en este tipo de pacientes. El único cuidado en el momento del parto que hay que tener con las pacientes es que la dosis sea adecuada, sus niveles tiroideos de TSH sean adecuadas en ambos casos, y en caso de no llegar a controlarse la dosis, por ejemplo en los casos de hipertiroidismo, que es más difícil, hay que administrarle antes de las 34 semanas corticoides, y a veces antes de las 37 semanas tenemos que interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que se pueden complicar más. En cambio, un hipotiroidismo es mucho más sencillo manejar, ¿no? Casi siempre la paciente hipotiroidea llega hasta las 40 semanas sin complicaciones, porque responde muy bien a la levotiroxina. Pero el hipertiroidismo es un poquito más complejo. Entre ambas, muchísimo más común o más frecuente el hipotiroidismo. Es muy común el hipotiroidismo en nuestra población, no solamente en mujeres en edad fértil, sino en todo tipo de mujeres, y mucho menos frecuente el hipertiroidismo. Pero en ambos casos hay que saber cuál es el manejo adecuado y qué es lo que tenemos que hacer con la paciente embarazada. Toda paciente embarazada, el primer trimestre, en su primer control, al igual que la glicemia que hemos visto, se tiene que hacer control de TSH. Antes no estaba la TSH y la T4 como parámetros de laboratoriales de las pacientes embarazadas. Ahora a toda paciente embarazada se le debe hacer TSH, T3 y T4.
4, que son los 3 laboratorios que necesitamos para hacer el diagnóstico de hipo o de hipertiroidismo. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda? ¿Se puede presentar a los dos tipos de anemia, no? Sí, sí, claro que sí, se puede. Cuando tú le haces el control de hemograma a la paciente, vas a hacer, en todos los hemogramas van a tener el volumen corpuscular medio. Entonces ya vas a poder ahí valorar si es megaloblástico o no. ¿Qué tienes que confirmar? Que sea ferropénica. Entonces aparte le vas a pedir, porque no es de sutina, ferritina y hierro sérico. Entonces si tienen las dos, tienes que hacerle tratamiento de ambas. Es muy común porque las dos son nutricionales. ¿Alguna otra duda? La siguiente semana vamos a ver, espero que podamos ver lupus y algo más. No sé, creo que falta hemólisis perinatal, si no me equivoco, algo más les falta en su temario. Y si nos da tiempo, vamos a hacer un pequeño simulacro de examen, o sea, vamos a hacer algunos casos clínicos, algunas preguntas de selección, creo que son sus preguntas. ¿Cómo son sus exámenes? Selección. Entonces vamos a hacer algunas preguntas de selección sobre lo más importante que ustedes tienen que saber de patología. Ustedes no tienen que ser expertos en trastornos hematológicos, tampoco en cardiopatías. O sea, tienen que saber por lo menos lo básico en el manejo de pacientes embarazados. Hay algunas cosas que sí tienen que ser expertos, como la preeclampsia, por ejemplo, porque es una patología específica del embarazo, pero el resto tienen que saber hacer el manejo y saber diagnosticar, porque el que lo va a manejar generalmente va a ser el especialista, el cardiólogo, el hematólogo, pero lo mínimo, o saber hacer el diagnóstico, tienen que saber en todos los casos de patologías. Ya, o sea que lean. Alguien me ha pedido, ¿quién me dio su número para que les pase la diapositiva? André, creo. Ahora, si quieren, aquí les puedo pasar igual todo. Ya, listo. Entonces, la siguiente semana vamos a ver lupus más. Y si podemos, hacemos un pequeño repaso. Yo creo que sí vamos a hacer.